Hola equipo, ¿cómo se encuentran? ¿A qué no saben qué? Ya estamos en la recta final para poder escribir nuestro cuento. ¡Qué padre!, ¿verdad? Oigan niños, ¿y no les parece que el tiempo se ha ido volando? Ya estamos viendo nuestra primera enseñanza de mayo. Así que, mis niños, pongan mucha atención porque hoy tenemos como objetivo planificar la estructura de un cuento. Así que por favor, abran sus antenitas y pongan mucha atención en qué paso sigo para identificar los elementos de un cuento. Así que a partir de este momento me voy a convertir en una alumna. Ahora, Ilsa, a ver, aquí tienes una actividad que dice, lee el siguiente fragmento de un cuento. Me encontraba en la puerta de esa vieja cabaña, cuando vi aquellas huellas de sangre en el piso. Supe que alguien había muerto. Desde que llegué a esa cabaña abandonada, llena de telarañas, sospeché que algo malo me iba a pasar. No sé por qué me atreví a cruzar esa puerta. Seguí las huellas de sangre en el piso. Por cada paso que daba, sentía en mi cuerpo un escalofrío horrible. En las esquinas de las paredes había tierra. Parecía que salían entre ellas hasta huesos rotos y un poco de sangre totalmente seca. Eso fue lo que me puso alerta y salí rápido del lugar. Oye, Elsa, qué cuento tan más aterrador. Siento así un poco de nervios cuando leí este texto. Y aparte, como que es tan descriptivo que puedo imaginarme tal cual ese escenario como si estuviera viendo una película escalofriante. Y me doy cuenta que aquí el tipo de narrador que está es el protagonista porque es el mismo quien está contando la historia y además lo hace en primera persona. Muy bien, entonces ahora me voy a ir a contestar las preguntas. Voy a ver la primera y dice que si a qué subgénero narrativo pertenece este fragmento. En el cuento habla sobre sangre, en el piso, telarañas, huesos. ¿Será que es de crimen? A lo mejor sí, porque mataron a alguien. Pero a ver, hay policías, hay un enigma. No, entonces es de terror y misterio, porque al leerlo, pues sentí miedo y las descripciones hacen que imagines un lugar aterrador. Entonces pondré mi respuesta que pertenece al subgénero de terror y misterio. Ahora me iré a la siguiente pregunta y dice, ¿qué adjetivo describe mejor la personalidad del protagonista? Debo de subrayar en el texto evidencia que respalde mi respuesta. Voy a revisar mis posibles opciones. Mis opciones. La primera dice demente. ¿Será que es esta? ¿Qué es demente? Yo recuerdo que una persona demente es quien sufre pérdida o debilitamiento de las facultades mentales. Pero él estaba describiendo perfectamente el lugar, no estaba alucinando. Entonces, esta no puede ser mi respuesta, así que la descarto. La siguiente dice sensato. ¿Y esta cuál es? Es como cuando una persona tiene que tomar una decisión y tiene que ser consciente, pero en el fragmento no habla de eso. Entonces no puede ser mi respuesta tampoco. Valiente. Sí, esta debe de ser mi respuesta porque para estar en un lugar como ese, pues tiene que mantener la cordura y ser muy valiente. Pero al final dice que salió rápido del lugar, entonces no es tan valiente como creo. Entonces este adjetivo tampoco es. ¿Será que es observador? A ver, primero que nada, ¿qué hace una persona observadora? A mí me lo dice mi mamá o mi maestra cuando pongo mucha atención y veo con detenimiento algunas situaciones.
Oh, y él está observando y analizando el lugar tanto que lo está describiendo. Entonces, a pesar de su miedo, él sigue viendo esas cosas. Entonces, esa es mi respuesta. Y la parte que subrayaré en el texto es donde dice, cuando vi huellas de sangre en el piso. Y la siguiente, donde dice, seguí las huellas de sangre en el piso. Porque esto es lo que me ayudó a determinarlo. Muy bien. Ahora me iré a la última pregunta. Y dice, escribe nuevamente la parte del texto resaltada en negritas, de manera que el narrador sea omnisciente. Voy a revisar para localizar la parte en negritas y dice, desde que llegué a esa cabaña abandonada llena de telarañas, sospeché que algo malo me iba a pasar. Aquí, como ya lo dije ahorita, está hablando en primera persona. Por eso es que el narrador es el protagonista, porque es quien va describiendo los sucesos del cuento. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiarlo a omnisciente. Pero, ¿cuál es este tipo de narrador? En clases anteriores, la maestra me enseñó que este tipo de narrador es aquel que conoce todos los detalles de la historia. Y como dijo Carolina en nuestra clase virtual, se expresa en tercera persona. Perfecto. Entonces tengo que pasar toda esta parte. Desde donde dice, desde que llegué. Tiene que decir, él llegó. Porque tengo que hacer referencia a una tercera persona. Entonces voy a poner, desde que el hombre llegó a esa cabaña abandonada llena de telarañas, eso se va a quedar igual. Luego viene el verbo sospeché y lo tengo que conjugar a tercera persona. Entonces va a decir, sospechó que algo malo le iba a pasar. Voy a escribirlo. Perfecto. Y que no se me vaya a olvidar aquí acentuar sospechó, porque estoy hablando en pasado. Listo. Voy a verificar que ella siguió todas las indicaciones de mi boleto de salida y listo. Terminé y con eso, mis niños, fin de mi modelaje. Ahora, quiero que regresemos a nuestra pregunta de enfoque. ¿La recuerdan? ¿Qué pasos seguí para identificar los elementos de un cuento? Lo primero que hice fue leer y analizar el fragmento. Identificar el subgénero según los personajes y el ambiente. Determinar la personalidad según las descripciones. Y distinguir entre un narrador omnisciente y el protagonista. Ahora, mis niños, que ya lo saben, es momento de replicar estos pasos en el ticket de salida número 30. Y además, como les dije al principio, ya casi estamos listos para poder escribir nuestro cuento. Pero para esto tienen que seguir las siguientes indicaciones. Primero, seleccionar un subgénero narrativo para escribir el cuento. Ustedes eligen si es de terror, de crimen o de ciencia ficción. Van a definir la trama del cuento, que quiere decir que van a hacer como una visión global de lo que se va a tratar. Van a definir las características físicas y psicológicas de los personajes, haciendo descripciones de ellos. Y por último, determinar los escenarios y los tiempos en los que se va a desarrollar la trama. Es decir, si ustedes van a hablar de una casa embrujada, o si van a hablar de una galaxia, o si van a hablar de un supermercado, lo van a definir en este punto. Así que, mis niños, les mando mucho amor. Voy a esperar con muchas ansias sus trabajos. Nos vemos en el próximo video.